Sigo aquí con el ex embajador en Cuba, Ricardo Pascoe Pierce, quien, por cierto, fue también delegado en la demarcación Benito Juárez en el gobierno aquí en la Ciudad de México. Y Ricardo, me llamó la atención ver la participación condenatoria de la represión en Cuba, por ejemplo, de Aidé Milanés, hija de Pablo Milanés, que se llama Aidé por Aidé Santa María, heroína de la Revolución Cubana. Y sé de otros escritores, poetas, teatreros, dramaturgos, pintores, que pues como tú ven que esto no tiene un aliento externo, sino que responde a las propias contradicciones que se viven en Cuba. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo contigo, y cualquier persona con una sensibilidad artística, cultural, social, tiene que preocuparse y en todo caso sumarse anímicamente al reclamo de que haya más libertad y más discusión en la isla. Hay un ambiente sofocante. Sí, Sofocante por el calor, pero sofocante intelectual y espiritualmente incluso. sí, Y hay que eso recordar, es lo que quieren cambiar y tienen toda la razón, Carlos. hay que recordar que hubo años, por ejemplo, en que se la pasaban con racionamientos de puro arroz y un poco de pollo, puerco, y contado en las tiendas del gobierno, y no había manera de variar la dieta, y si bien todos comieron, pues comieron y están comiendo ahora tan mal que parte de la protesta es la falta de alimentos, como de Por medicinas y de supuesto. vacunas, etcétera. Pero, Ricardo, ¿qué con el papel de los Estados Unidos en Cuba? Mira, aquí hay un relato que me preocupa mucho porque es el telón de fondo, me parece, de muchas cosas. Raúl Castro y Barack Obama llegaron a un buen acuerdo, Carlos, muy Sí, buen acuerdo. yo lo Y era recuerdo. un acuerdo que le convenía mucho más, yo diría, a Cuba que a Estados Unidos, porque Barack Obama aceptó básicamente que Cuba podría irse abriendo económicamente, pero más o menos mantener el control del partido sobre la situación de ahí a un tiempo indeterminado. Un poco la apuesta de Obama era que con la prosperidad económica la gente iba a exigir más democracia, más Como, libertad. como ocurre en China, digamos. Exactamente. Y entonces, eh, cuando discutieron esto en un comité central, el último comité central al que participó Fidel Castro, en el 16, llegó Fidel y echó para abajo el acuerdo de Obama y de Raúl. Lo hizo en frente de su hermano, humilló a su hermano en el comité central. Y básicamente se echaron para atrás Fidel con ese discurso de no necesitamos que el imperio nos ayude, un poco en ese tono, ¿no? Pero en el fondo era decir, no lo aceptamos. Y entonces, meses después, en noviembre de ese año, muere Fidel y deja a Cuba con las manos vacías. Y esa es la situación que hay hoy. Ahora, menciono esto porque Biden, que vivió todo ese incidente, entonces no confía en Cuba, no confía en los líderes cubanos, cree que no, si llega a un acuerdo con ellos, no lo van a cumplir. Entonces hay un problema instalado ahí. Yo creo que más bien la respuesta de Estados Unidos va a ser la inacción. Es decir, ni te ayudo, ni te perjudico, pero tampoco te voy a ayudar, ¿no? Y En eso, cubanos en Miami irresponsablemente pidiendo la intervención militar de Estados Unidos en la isla, no es la eso salida. no va. Nunca sale un Estado vigoroso, fuerte y menos democrático a través de una guerra militar, una intervención. Exactamente. Eso no es opción. Ahora, Entonces, sí, el tema es,
¿qué hacemos en el bloque latinoamericano? Eso ¿Qué te iba debemos a estar preguntar. haciendo? Eso ¿No? te iba a preguntar porque de darse ahí alguna movilización social que prospere, México, ¿qué puede hacer? Porque del resto de Latinoamérica ya sabemos que, por ejemplo, Venezuela ha servido más bien de sostén en la parte energética y eso cada vez más, de manera cada vez más deprimida por los Sí, problemas de Venezuela. sí. Pero México, ¿qué? ¿Y cuál sería el papel tanto de México como, por cierto, de España en caso de que haya una transición en Cuba? Mira, en primer lugar hay que ayudar a la transición. Ayudar a la transición desde mi punto de vista es alentar a los sectores democráticos y progresistas en la sociedad civil cubana y en el aparato político cubano, que yo insisto que los hay y que hay que alentarlos y darles fuerza. Pero México, a mí me dio mucha tristeza el comentario del presidente López Obrador, porque me Lo pareció atribuyó al intervencionismo y al bloqueo. completamente contraproducente, inútil, como si fuera dirigente de un movimiento popular, en vez de ser de presidente de un partido, de un país, que debiera ser actor principalísimo en la búsqueda de la reconciliación en Cuba y la resolución de los problemas. Sobre todo En con vez de, los antecedentes históricos que sí los hay de la fuerte relación entre México y Cuba. Y exactamente. a partir de la revolución, con el voto negativo a la expulsión de Cuba de la OEA y la solidaridad, por ejemplo, de Lázaro Cárdenas con la revolución cubana, etcétera, en lugar de estar viendo siempre al adversario o al enemigo en el exterior, cuando la simiente está dentro de la misma isla, ¿no? Ese es el problema. Entonces, yo lamenté mucho que México no lograra jugar un papel centralísimo en la búsqueda de una solución y en vez de eso simplemente se puso de lado de la burocracia política cubana apoyando al presidente Díaz Canel. Y no es cosa de estar en contra del presidente, es en cosa de encauzar el diálogo en la isla, establecer un método distinto. Pero Díaz Canel estaba llamando a la represión, no estaba llamando a la solución de las cosas. Entonces, México no puede estar del lado de eso. Cuando yo fui embajador, yo traté de lograr empatar a Fox, que se había llevado muy bien con Fidel, estuvo con él y se llevaron muy bien ellos personalmente antes de ser presidente, y Fox se llevaba bien con Bush, y yo pensé, Fox es el personaje perfecto para crear una nueva dialéctica entre ellos. Bueno, Pero no lo viste, entendieron. pero viste que esa relación terminó, me tocó a mí hacer ese trabajo, pues con el famoso Comes y te vas, que En el cabecea. Come si te vas, que me tocó a mí, que fue la situación más terrible de mi gestión como embajador en Cuba, fue en vez de diálogo, llegamos al enfrentamiento. Y era absurdo porque no teníamos ninguna alternativa. No tenía ningún sentido la confrontación, pero lo que quiero decir es de que en vez de ser constructores, México, somos destructores porque no estamos apoyando la construcción de las redes de diálogo que debieran existir. Y sobre todo se pierde la oportunidad, creo, de que México, no en beneficio de México, pero pues contraería también la buena imagen de México, pues ha perdido o está perdiendo la oportunidad de tener un papel relevante en algo tan importante, tan histórico como sería una suavización de la vida pública en Cuba y una reactivación económica y mejoras para la sociedad cubana, creo yo. México está perdiendo esa oportunidad y por eso te preguntaba, pues de darse una transición, ¿quiénes van a tener ahí más voz cantante? Desde luego Estados Unidos por muchas razones, pero España también debe tener interés en intervenir, no
lo digo a la mala, Sí, sino tener sí, una no. participación en la reconstrucción de un país devastado. Sí, yo creo que es muy posible que España entienda muchísimo mejor la situación que desgraciadamente México, que yo mantengo que México lo que no tiene es una política exterior hacia ningún lado. Y ese es nuestro problema, porque el presidente López Obrador decidió meterse en la burbuja ideológica en Sí. vez de asumirse como un actor que podría concertar fuerzas internacionales, incluso crear una comisión junto con España y quizás Argentina, algunos otros, Uruguay, para crear una especie de espacio de diálogo. En vez de eso, nos seguimos peleando con los españoles por la conquista, y ahora con los americanos por el bloqueo y el intervencionismo y el imperialismo, y perdemos oportunidades de ser verdaderos gestores del mundo que viene, Carlos, porque viene un nuevo mundo y debemos ser parte Gestores y activa actores, gestores y de ese actores nuevo con un mundo. protagonismo mucho más positivo, creo yo. Así es, Carlos, así lo siento y bueno, creo que es una oportunidad perdida. No sé si se puede recuperar, pero por lo pronto se siente como una oportunidad perdida para nuestro país de ser un actor relevante para ayudar a un pueblo hermano como lo es Cuba a buscar soluciones de fondo para todos, no para un partido, no para un gobierno, para todos. Claro, sobre todo porque hablamos, como dices, de un pueblo entrañable y pues, ¿qué le vamos a hacer? Esto es como cuando el metro arranca y ya nadie le puede decir suben con éxito porque ya se fue el tren y se está yendo el tren, se diría, de la historia. Así es. Te agradezco mucho, Ricardo Pascoa Pierce. Muchas gracias por esta conversación. A ti, Carlos, te agradezco muchísimo. Ha sido un placer platicar contigo. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, gracias y buenas noches.